La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Oremos al Señor que la palabra de ahora pueda animar mucho y aclarar mucho. Estamos compartiendo sobre la prédica número 12 acerca del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y oremos. Señor, el caballo se prepara para la batalla, pero tú eres quien das la victoria. Nosotros nos preparamos a nuestra capacidad, pero reconocemos que solo la gracia tuya, solo la ayuda de tu Santo Espíritu puede usar esta palabra. En el nombre de Jesús, hazlo como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Este no es cualquier libro. Fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Dentro de la Trinidad, el Espíritu actúa como agente divino de transmisión y de comunicación. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. ¿Quién es el autor de las Escrituras, hermanos? Mediante él, Dios reveló su palabra. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 2:10. Ahí habla de el Espíritu Santo como el instrumento que Dios usó para revelar la palabra. La Biblia no es cualquier cosa. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso por el cual el Espíritu Santo transmite la verdad divina? Fíjese que el proceso por el cual el Espíritu Santo transmite la verdad divina a través de agentes es a través de agentes humanos. Y a eso se le llama inspiración. Dios inspiró, por eso hay personas que estoy inspirado. Segunda de Pedro 1:20 dice, habla de que Dios, el Espíritu Santo, inspiró a seres humanos. Para escribir la palabra, Dios no usó ángeles, Dios usó seres humanos. Dice Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, ninguna parte de la Escritura, es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía, o sea, la palabra, fue traída por voluntad humana. O sea, los seres humanos no hicieron lo que querían. Fue el Espíritu Santo que los tomó a ellos, los usó a ellos. Sino que, dice, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Cómo hablaron, hermanos? Siendo inspirados por el Espíritu Santo.
El punto de Pedro, y Pedro lo que nos quiere dar a entender es que la Biblia no es una colección falible de conocimiento humano. Cuando usted va a la Biblia, va a un libro que no es falible. Puede que tenga errores ortográficos, pero es un libro perfecto, completo. Sino que consiste en una profecía, en una revelación de Dios, ya que el Espíritu Santo obró a través de hombres de Dios para comunicar la verdad divina. La palabra interpretación traduce en el término griego epilusis, que habla de algo que se envía o se libera. ¿Qué quiere decir esto? El versículo que acabamos de mencionar. Pedro quiere decir que ninguna profecía de la Escritura surgió a partir de las reflexiones privadas de los hombres, no fue producto de la iniciativa o la voluntad humana, sino el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo por medio de los santos hombres de Dios. Por ejemplo, mi mensaje que estoy predicando ahorita, mi mensaje tiene errores. Yo puedo estar mal en algunos puntos. En algunos puntos de los cuales yo estoy predicando, quizás falle. Pero cuando los hombres de Dios fueron inspirados, los apóstoles, y solo los apóstoles, fue un milagro que el Espíritu Santo hizo para que no fallaran. Amén, hermanos. Uno puede fallar en la predicación de este libro, ¿verdad? Uno puede hablar cosas que quizás no están de acuerdo acá. Y la mayoría de cosas sí. Pero este libro original, cuando el Espíritu Santo quiso dárnoslo a conocer por primera vez, hermano, fue un milagro que Dios hizo para que en la escritura de este libro, de esta revelación, no se cometieran errores, porque venía de alguien que no comete errores. Claro, usó a hombres con errores, pero en ese momento de inspiración ellos no cometieron errores, porque fue un milagro. A partir de ahí ellos siguieron cometiendo errores, porque Pedro se equivocó muchas veces, pero no cuando él fue inspirado para escribir este libro. ¿Me doy a entender en eso, hermanos? Por eso la idea de que el papel aguanta lo que, ¿cómo es que dice? Todo lo que se le pone. En este libro no, porque fue un milagro que ocurrió. A medida que esos santos hombres de Dios eran guiados por el Espíritu Santo supervisó sus palabras y las utilizó para producir las escrituras, al igual que un barco es arrastrado por el viento para llegar a su destino final. Los autores humanos de las escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo para comunicar exactamente, fíjese bien, exactamente lo que él quería. El Espíritu Santo llenó sus mentes. ¿Qué llenó el Espíritu Santo, hermano? Llenó sus mentes, sus almas, sus corazones con la verdad divina, mezclándola de manera soberana y sobrenatural con los estilos únicos, vocabularios y experiencias, y guiándolos para producir un resultado inerrante y perfecto. Así fue. ¿Cuál es la prueba, hermanos, de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue dado por Dios? A continuación voy a hablar de eso. ¿Cuál es la prueba en la misma palabra de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron dados por Dios directamente? Hebreos 1:1 nos da la prueba. Y vamos a leerlo. Dice Hebreos 1:1. Dice la palabra: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Dios habló a nuestros padres por los profetas, Jeremías, Ezequiel, todos, Moisés. Dios habló por ellos para que escribieran el Antiguo Testamento. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo. Está hablando de los 4 evangelios y de las epístolas, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este versículo prueba eso. Primero, que la revelación del Antiguo Testamento fue entregada por el Espíritu Santo a los profetas que hablaron y escribieron las cosas que Dios les mandó que dijeran exactamente. Desde Génesis hasta ¿qué libro, hermanos? No, Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta ¿qué libro, hermanos? Hasta Malaquías. Hasta ahí llegaron los profetas. Hasta ahí llegó la revelación del Antiguo Testamento. La revelación del Nuevo Testamento, o sea, de nuestros días, entonces comienza de Mateo hasta Apocalipsis. En estos postreros días, dice, ya en la época del Nuevo Testamento, o sea, de Mateo hasta Apocalipsis, queda ya revelado, ahí estampado toda la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús, su Hijo. Segundo de Samuel 23, 2, mire lo que dice. Segundo de Samuel 23, 2. Dice, el Espíritu de Jehová, está hablando el profeta David. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice, hermano? Ha hablado por mí. Y su palabra ha estado, ¿a dónde dice? En mi lengua. David dice, cuando yo escribí los salmos, era porque el Espíritu Santo estaba en mi lengua. Cuando usted habla, abre los salmos y los lea, no está hablando, no está leyendo cualquier cosa. Por supuesto, cuando usted también los menosprecia y no los lee, no está menospreciando cualquier cosa. La revelación del Nuevo Testamento vino por medio del Señor Jesucristo, según el versículo 2, y por extensión a través de sus apóstoles, a quienes autorizó para comunicar la verdad divina a la iglesia. Juan 14, 26, queremos explicarlo. Mire lo que dice. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el que dice, hermano? Jesús está hablando con los apóstoles. Esa palabra no es principalmente para nosotros. Jesús está hablando con los apóstoles. ¿Para quién es esta palabra, hermano? Porque hoy en día se toma esta palabra como que si fuera directa para nosotros, pero esta palabra fue directa para los apóstoles. Puede aplicarse. No, es que la Biblia dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él me enseñará. Sí, claro, puede hacerlo, pero esta palabra se refiere a los apóstoles. Ellos, Jesús les estaba profetizando y les estaba diciendo, ustedes van a escribir el Nuevo Testamento. Y después de ustedes hay cosas que no se las puedo dar ahorita porque no las puedo sobrellevar, no las pueden sobrellevar, pero el Espíritu les va a recordar toda la vida mía, desde que mi nacimiento hasta mi ascensión.
Porque alguien puede decir, ¿y cómo es que los apóstoles escribieron tan exactamente? ¿Cómo es que Lucas escribió tantos capítulos, tantos detalles? Porque el Espíritu Santo les recordó. ¿Quién fue que hizo eso, hermano? El Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. En este libro no se escribieron todo lo que Jesús hizo. Se escribió lo que nosotros necesitamos como cristianos saber de Jesús. Pero Él hizo muchas cosas. Pero el Espíritu Santo solo les recordó lo que nosotros necesitábamos. Fíjese lo que dice Juan 16:12. Ya hablando de las epístolas de Pablo y los demás, del libro de los Hechos en adelante. Y dice Jesús a los apóstoles, esta es una palabra para los apóstoles. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Estaba hablando de Hechos, Romanos y todas las epístolas hasta Apocalipsis. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a ¿qué, hermanos? O sea, toda la verdad escrita. A toda la verdad escrita. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir, que habrán de venir. Esta revelación dada a los apóstoles es por el Espíritu Santo, trajo a la luz las epístolas del Nuevo Testamento, como yo se los había dicho ya. Por eso podemos decir, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura, ¿qué, hermanos? Pero toda es inspirada, fue soplada, respirada milagrosamente, infaliblemente por Dios desde Génesis hasta... Así que si usted un día me oye hablar de Levíticos acá, o usted lee Levíticos, la genealogía, toda la escritura es inspirada por Dios. Usted léala, no las pase, porque toda es inspirada. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de tener este libro. Amén, hermanos. Qué privilegio tenemos de no tener el Corán, ¿verdad? De no haber nacido en un lugar donde es a eso que se le da énfasis, ¿verdad? Sino el privilegio de tener estos 66 libros. La Biblia es un libro sobrenatural que proporciona beneficios sobrenaturales. Se nos ha dado como un regalo del Espíritu Santo, quien reveló sus verdades a hombres piadosos, inspirados al hablar y escribir la palabra de Dios sin errores, sin coherencias. No obstante, el Espíritu Santo ha hecho más que darnos la Biblia. También promete ayudarnos a entenderla y aplicar sus verdades. Y ahorita, hermanos, de eso voy a hablar ahorita, ya aplicando a nuestra condición. Y quiero ahorita ya en la aplicación de este mensaje poner un subtítulo que se llama La palabra nos guía a encontrar nuestra satisfacción solamente en Dios y no en el pecado. La palabra nos guía, hermanos, a encontrar nuestra satisfacción solamente en Dios y no en el pecado. La palabra es perfecta, hermanos. Tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que estudiarla, tenemos que leerla gozosamente, porque la palabra nos guía a encontrar nuestra satisfacción no en el pecado, sino en Dios. Veamos, hermanos, ya dando una aplicación en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17.
¿Sabe que hay dos Biblias? ¿Cuántas Biblias hay? Dos. La verdadera y la falsa. La verdadera es esta. La falsa es nuestra razón. Es con la que dormimos. La que es influenciada por Satanás. Y muchas veces nosotros los cristianos, bueno, siempre tenemos que tener cuidado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si estamos siendo influenciados por la infalible o por la falible, que es nuestra razón. Y aquí en estos pasajes vamos a ver clarito eso, espero. En el versículo 16 en adelante dice: y mandó Jehová Dios al hombre. ¿A quién mandó Jehová Dios? Al hombre. Diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mire, la Biblia infalible autoriza al hombre a disfrutar de todo árbol del huerto. Dios, a través de su palabra, también nos manda a disfrutar. A mí me manda a disfrutar mi vida con mi esposa, a disfrutar mi vida en todo aquello que está establecido aquí. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí está la restricción: mas del árbol, ahí está la falsa, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. En la obediencia a la palabra está la vida. ¿Dónde está la vida, hermanos? Y ahí está la verdadera satisfacción. Pero mire lo que dice Génesis 3:4, la otra Biblia, que es influenciada por Satanás. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dice? No te va a pasar nada. Si haces algo fuera de la Biblia, no te va a pasar nada. Puedes transgredir la Biblia. Puedes ir en contra de la Biblia de vez en cuando. Puedes desobedecerla cuando te conviene, pero cuando no te conviene, no hay problema. Pregunta: ¿hay algo en su vida? También yo. ¿Hay algo en su vida que usted sabe que está violando la palabra? Y usted dice: no me pasa nada. ¿A quién estamos obedeciendo? A la falsa, a la razón. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Los hermanos te han hablado ya contigo, ¿verdad, joven? Que no te unas en yugo desigual, pero mira, otros lo han hecho. Así que, ¿verdad? No hay problema. Puedes obedecerla o no. ¿Me doy a entender, hermanos?
Esto es ilegal, hermanos. Esto va contra las leyes, pero todos lo hacen. Todos lo hacen y vea, no hay problema. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, la falsa, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, que dice, el bien y el mal. Y ahí está el problema. Y vio la mujer que aquello le iba a traer satisfacción. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo ella, hermano? Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. En la desobediencia a la palabra y obediencia a la razón hay muerte e insatisfacción. ¿Estaría usted dispuesto a obtener lo que tiene, aún a costa del pecado? ¿Estaría usted dispuesto a prosperar económicamente aún a costa del pecado y de desobedecer a Dios? Ahorita podemos decir que no, pero la verdad es que cuando los deseos están, cuando ya nuestra vida está obstinada, programada, la desobediencia a la palabra y obediencia a la razón conduce a muerte e insatisfacción. ¿Sabe que una de las definiciones de pecado, se define el pecado como transgresión de la ley de Dios, actos, pero el pecado se define así? Los que han pasado el discipulado saben a qué me voy a referir ahorita. Pecado, ¿qué es pecado? Es lo que el hombre hace cuando su corazón no está satisfecho con Dios. Pecado es lo que el hombre hace cuando su corazón no está satisfecho con Dios. Pecado es cuando Eva vio la fruta y Satanás le dijo: no morirás. Pero Dios dijo que sí, que no comiéramos. Pero no te va a pasar nada. Y Eva dijo: pero Dios me dijo que podía comer de todos. Pero ¿y por qué? Y entonces Eva comienza a decir: bueno, podría obedecer a Dios y estar satisfecha con todo lo que Dios ha dado para disfrutar, que esté conforme a la palabra. Pero quisiera dar una probadita, porque el árbol y el fruto se ve agradable a los ojos, se ve que brinda también satisfacción. Así que puedo satisfacerme en Dios, pero también puedo satisfacerme aún en las restricciones que Dios ha dado. Hermano, ¿cómo vive el mundo ahora? Así. Por eso les decía yo, las dos Biblias, la verdadera es la palabra, la revelada, la infalible de Dios, que Dios reveló a los santos hombres. Debemos de obedecerla a costa de lo que sea. Amén, hermanos. Esa es la lucha. Cuando usted sabe que está violando la palabra. Es más, una pequeña exhortación. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano para no avergonzar, cuántos de ustedes sabían hoy que hoy era un día de misericordia, de la mesa de la misericordia, una gran mesa debería de ser? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Que hoy se anunció la oportunidad para acordarnos de quién, hermano,
¿Cuántos de ustedes sabían eso? Pero ¿cuántos lo hacemos? Como dice el dicho, del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero es que se me olvidó, claro, si eso sucede siempre. Pero no acordarse del pobre es pecado. Dios lo ha establecido en todo el Antiguo Testamento. Desde cuando el judío hacía un cultivo, le dice, no espigues todo, deja. Ahora yo sé que aquí hay personas muy dadivosas que quieren estar en línea con Dios, practicar la hospitalidad, la bondad, y sé que tal vez puede ser, pero yo les animo, hermanos, que cuando hay un mandamiento de Dios, no lo tomemos como que si el hombre lo ha dicho. Es Dios, hermanos. Hermanos, debemos examinar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué acabo de decir, hermano? Debemos de examinar por qué hacemos lo que hacemos. Les voy a poner algunos ejemplos prácticos de cómo el pueblo de Dios tiene otros salvadores aparte de Jesús. De cómo el pueblo de Dios deja este libro infalible para hacerle caso al otro libro que está corrompido. Hermanos, ¿qué hacemos cuando el temor viene, la preocupación viene y la ansiedad viene? ¿Qué hacemos? Yo a veces me como las uñas. Y sabes, porque en ese momentito es mi Salvador. Y eso para mí es pecado. Porque la Biblia dice, orad sin. ¿Qué debo de hacer en ese momentito que yo me siento preocupado, insatisfecho, con temores? Buscar a este Salvador. Hermanos, son cosas bien sencillas. Cuando tú no se ha hecho lo que tú dijiste. ¿Y cómo se pone uno cuando no se ha hecho lo que uno dijo? Y ya se dijo 3 veces, 4 veces. ¿Cómo se pone uno, hermano? ¿Y cuál es la salvación que uno busca a esa ansiedad, a esa ira que uno siente ahí? Maltratar, hablar fuerte, y uno se siente bien porque eso le dio a uno una satisfacción. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Qué haces cuando el temor viene? La preocupación, la ansiedad. ¿Buscas a Jesús? ¿Te agarras de Él? ¿O buscas a otros salvadores? Si estoy impaciente y no se hizo como yo quería, ¿Jesús o otros salvadores? ¿Recurro a la Biblia, a la infalible o a la falsa? Si estoy nervioso, molesto, preocupado o deprimido y aburrido, ¿qué hago yo? Estoy aburrido. Ir a ver un programa. No es malo ver un programa, pero
El aburrimiento no se quita con eso, porque el aburrimiento tiene un origen. Cuando estamos desconsolados, heridos por alguien, tentados por nuestras adicciones sexuales, droga, pornografía, licor, ¿qué hacemos en ese momento? Satanás influencia a la Biblia falible, que es la razón, y dice: puedes hacer esto y no te va a pasar nada. Puedes tomarte un trago, 2, 3 cervezas y le pregunté yo a un hermano: ¿por cómo caíste en la droga? ¿Cómo fue que tantos años? Y me dijo: mi esposa me hirió y andaba con ese rencor, no lo traje al Señor y dije: voy a castigarla, volviendo otra vez a fumar marihuana. Y ahí cayó. Cuando Jesús dijo: venid, ¿qué? A mí, jóvenes. Cuando tú te enamoras o te atraes a cierta joven o a cierto joven, y tú sabes que es contra la palabra, la perfecta ley de Dios, no es el tiempo, no es hermoso, no, los ancianos y los pastores no están de acuerdo, tus padres no están de acuerdo, pero la pasión tuya dice que es agradable a los ojos y es codiciable. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Recurrimos a los salvadores de complacer esta pasión a escondidas? ¿O recurrimos a la oración que dice: orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación? El problema de las caídas está ahí. Cuando estamos desconsolados, heridos por alguien, tentados por nuestras adicciones sexuales, drogas, pornografía y licor, ¿a quién venimos nosotros? ¿A la ira? ¿Al licor? ¿A la pornografía? ¿O venimos al Señor diciendo: Señor, lo que yo necesito eres tú? Estoy impaciente, estoy lleno de ira, estoy a punto de tomar licor, estoy a punto de tomar esta decisión que no es. Señor, ayúdame, yo te necesito, Señor, ayúdame. Y no durará 2 minutos y esa tentación, míreme la seña. ¿Qué, hermano? Huirá. Quiero leerles una historia que yo la copié. Muchos de ustedes la saben, pero esta historia, quizás no específicamente en lo que esta historia dice, nos vamos a identificar, pero cada uno nos vamos a identificar en nuestra lucha. Yo la copié el día de ayer. No quise solamente contársela, quise copiarla. Y yo le he titulado: Historia de conversión y de lucha permanente. ¿Sabe que hay una línea de cristianos que dice: no, es que una vez tú recibas a Jesús, Jesús lo hace todo, Él está en ti y Él lo va a hacer todo, Él te va a librar de la tentación? Y así es. La pregunta es: pero se necesita luchar, ¿verdad?
Claro que sí, porque Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Sí, Jesús está en mí, pero yo voy a pelear. ¿Cuál debe de ser mi pelea? Mi pelea es no apartarme de Jesús, no perder la comunión con Jesús, aun cuando esté bravo. ¿Sabes cómo puedes mantener tu comunión con Jesús cuando estás bravo o enojada? Confesándolo. Y usted le dirá, Señor, estoy enojado. Claro que no le vas a decir así, riendo. Estoy enojado, estoy bravo, Padre, estoy con cólera, con deseos hasta de matar. Y no es correcto. Susténtame, Jesús. Vengo a ti, Señor. Señor, mis deseos se han levantado, Padre. Estoy así, Padre. No quiero separarme de ti. No quiero recurrir a la Biblia falsa. Amén, hermanos. No quiero recurrir a esa razón influenciada por Satanás, que está corrompida, que el mundo usa. Es que yo pienso así, dice. Yo pienso así, yo creo. Tenga cuidado. Es que yo pienso así, tenga cuidado. Que su pensar esté de acuerdo a la palabra de Dios. Me voy a divorciar, voy a hacer esto, voy a irme para allá. Tenga cuidado. Es que mi manera de pensar así es. Tenga cuidado. Porque así hizo Eva. Yo creo, no, manera de pensar no es nada. Pecado es otra cosa. Hermanos, historia de conversión y de lucha permanente. Es el pastor Alejandro Bullón. El pastor Bullón estaba en su oficina en Río de Janeiro. ¿Me están poniendo atención, verdad, hermanos? La secretaria le dice, pastor, hay una chica que quiere hablar con usted. Él le dice, pase, que pase. Pasa una chica alta, bonita, increíble. Cuando la chica se sienta, lo primero que le dice es, pastor, yo no soy mujer, soy un hombre. Pastor, yo no soy feliz. ¿Cuántas veces me he mirado al espejo tratando de justificar mi pecado? Que yo estoy bien, que la iglesia está mal, que los demás están mal, que esto es natural. Pero yo sé que estoy mal. Me he intentado matar 3 veces. No tengo paz. El pastor la aconsejó o lo aconsejó. Y como a los 3 meses, este joven elegante desapareció. Años después, cuenta el hermano, en una de sus predicaciones en San Pablo, después de la predicación, ya noche, un joven elegante, ojos azules, vestido de traje azul marino, le dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? El pastor le dice, no puedo recibirte ahorita. Tengo que regresar al hotel. Me lo voy a levantar a las 3 de la mañana. Es bien noche. Tengo que dedicarte tiempo. No puedo, perdóname. Tienes que entenderme. Y el joven le dice, triste, pastor, yo vine desde los Estados Unidos solo para hablar con usted. Desde los Estados Unidos has venido para hablar solo conmigo. Entonces te voy a atender. Hablemos.
El joven se veía emocionado, un joven elegante, alto, ojos azules. Y el joven le dice: pastor, ¿se acuerda de mí? No, le dice el pastor, ¿cómo me voy a acordar? ¿No se acuerda en Río de Janeiro? Yo fui vestido de chica. Ya recuerdo, le dice el pastor. No puede ser, dice el pastor, le dice. Y le dice el joven: pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Sí, dice el pastor, pero es que es tan lindo lo que tú me estás diciendo. Pastor, dice el joven, quiero contarle del milagro. Ya pasaron años y años y años, pero yo quiero serle franco, pastor. Si yo le dijera: nunca he vuelto a caer desde aquel día que hablé con usted, pero si yo le dijera que mi lucha terminó, es mentira, pastor. Como quisiera encontrar una chica y casarme, pero no puedo, pastor. Y dice el joven: yo todavía me siento atraído por los hombres. La lucha está en mí constantemente. Y dice el joven: por la gracia de Dios, yo no he caído ni caigo, porque he aprendido, pastor, a agarrarme de Jesús. En el momento de mayor tentación, me abrazo de Él, lloro con Él, y de repente, cuando me doy cuenta, la tentación se fue, pastor. Y la pregunta por la cual yo he venido, le dice, es: pastor, ¿cuándo acabará mi lucha? Y el pastor le dice: tu lucha es tu lucha, pero estás hablando con un hombre que tiene sus propias luchas. ¿Me doy a entender, hermanos? Y yo también, le dice el pastor, le digo al Señor, le he dicho muchas veces al Señor: Señor, ¿cuándo acabará mi lucha? Y el Señor me dijo: hasta que yo venga. Nos identificamos, hermanos. Nuestro caso no es ese, yo sé, pero son otras luchas. Y tú has venido acá a oír la palabra, pero has venido a oír de Jesús, porque Jesús es el único, hermanos. Es el único Salvador. ¿Cuándo acabará mi lucha?, dice el pastor. Y el Señor le dice: cuando yo vuelva. Pero mientras Cristo no vuelve, por lo que más quieras, agárrate de Jesús. En el momento de la tentación, ve a Él. No te sueltes de su brazo poderoso. Entonces, si vienes a Él, Él va a vivir sus obras de victoria en ti. Él es la vid, tú eres el pámpano. Si estás conectado con Él, si estás conectado con Él, fíjate bien, si estás conectado con Él, vas a llevar mucho fruto. Tu única salida es Jesús. Amén, hermanos. Y por eso es que este libro es precioso. Filipenses 2:16 da un golpe mortal a la tentación. Filipenses 2:16.
hasta donde está la coma. Como dice, hermanos, asidos, agarrados, ¿de qué, hermanos? Y yo no quiero profetizar para mí eso, pero ¿sabe qué me va a pasar si yo me separo de la palabra, hermano? El enemigo va a ganar, me va a engañar. Porque solo si estoy yo asido de la palabra de vida, porque la palabra tiene poder, hermanos, fue inspirada por el poderoso para nuestra necesidad. Y dice, asidos de la palabra de vida. En el ayuno que tuvimos y en la oración que tuvimos el viernes, hablamos de que el engaño del enemigo y de la Biblia falsa, que es la razón, es: puedes vivir sin la lectura constante de la palabra. Léela de vez en cuando y léela como penitencia, o sea, sin gozo. Procura que cuando leas la Biblia, dice la razón falsa, procura que cuando leas la Biblia no la leas hasta encontrar vida. Léela de vez en cuando, tráela el domingo. Tienes mucho trabajo, mucho que hacer, léela como pastilla en la noche para que te dé sueño. Y cuando sientas sueños, como decía el hermano, y sientas que los ojos te lloran, no ores pidiendo a Dios un milagro para que toda esa pereza de pecado se te vaya. Eso dice la Biblia falsa. Puedes vivir sin la lectura constante de la palabra, sin la oración, pero la Biblia verdadera dice: no, orad sin cesar. ¿Cómo dice? Orad sin cesar. Donde quiera que vayas, ora. Cuando estés abatido, cuando estés lleno de temor, no recurras. Ora. Y la tentación va a huir. Comunícate con Cristo, conéctate con Él. No, que Cristo no sea un tema que se predica, que sea mi vida que está en mí. Por eso muchos caen en la tentación. Usted dirá: no, yo no he visto a Julana borracha. No, pero la tentación de ella no es la borrachera. La tentación de ella es la comodidad. La tentación de ella es la mezquindad. La tentación de ella es la impaciencia, la ira, el maltrato, el que ahí está. Por eso la Biblia dice: asidos de la palabra de vida. Elsis Patrick dice: hay tanta esperanza ahí, dice. Incluso he encontrado en mi vida que si me aferro a una tentación en particular, que si me enfrento a una tentación en particular, si oro justo en ese momento: Padre, por favor, ahora ayúdame a resistir esta tentación. Dice: el Señor me da gracia, me da la gracia que necesito. Y con frecuencia, dice ella, la tentación desaparece. ¡Qué guerrera! Amén, hermanos.
Y dice ella misma: me di cuenta que la respuesta a estos problemas se encuentra en las Escrituras, y que estas promesas me ayudarían a escapar de los deseos corruptos y pecaminosos, que tenía deseos que en realidad estaban en guerra unos con otros. Quiero terminar hablándole a la iglesia. Ya es mi conclusión. Amada iglesia, fíjate bien, te estoy hablando a ti ahorita. Amada iglesia, ¿me está oyendo, iglesia? ¿Cuál es el problema de la derrota y caída de muchos cristianos? ¿Cuál es el problema y las caídas de muchos cristianos? Es creer que separados de Cristo y de su palabra podemos vencer la tentación y vivir vidas victoriosas. Las señoritas deben de oír esto, los jóvenes deben de oír esto. Yo fui joven también, no hay excepción. El problema de muchos cristianos y la derrota y las caídas es creer que podemos, separados de Cristo y de su palabra, podemos vencer la tentación y vivir vidas victoriosas. Filipenses 2:16 dice: no solo asidos de la palabra de vida. No es negociable. Aquí está Jesús. Tú ves a Jesús. No te separes de Jesús y de su palabra. Y ahí vivirás una vida victoriosa. ¿En quién podemos vivir una vida victoriosa, hermanos? En Jesús y en su palabra. El secreto está en no separarnos de Jesús. Quisiera gritarlo más fuerte. El secreto está en no separarnos de Jesús, incluyéndome yo. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos separamos de Jesús, nos separamos de la lectura gozosa, nos separamos de congregarnos, de las oraciones juntos, nos separamos de su palabra, de la obediencia a ella, de su comunión, y entonces solitos nos esforzamos con el dominio propio. No voy a caer. Le he dado mi palabra a Dios. Hoy no vuelvo a caer. He prometido a Dios. No, hermano. No te separes de Él. Vuelve a Él y a su palabra. Amén, hermanos. Oremos. Señor, que nunca no obedezca a esta razón influenciada por Satanás. No. Yo nací para vivir con Él, para que Él es la vid. Jesús, tú eres la vid. No quiero separarme de ti. No quiero violar ni un mandamiento adrede. Quiero volverme a ti. Hermano, que tú sabes que adrede hay algo en tu vida que no está conforme a la palabra y no hay arrepentimiento. Arrepiéntete. Cualquier momento la ira de Dios te va a golpear. Pero si te vuelves a Él,
Si te has separado de la palabra, ese es un pecado. Te has separado de las oraciones, de la comunión constante, de la vida perenne en comunión con el Señor, con su palabra, de la comunión gozosa con su palabra. Vuélvete a Él, el cual es amplio en perdonar. Deja la vida religiosa, que Jesús sea tu amor principal. Él no es una religión, Él es un amor. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, que mi vida, tú seas mi vida, que la palabra sea mi vida, mi vida, que la palabra no sea el cumplimiento, una penitencia, no, que sea mi vida, mi amor. Cristo sea mi amor, que la palabra sea mi amor, el cual he abandonado, pero que ahora vuelvo. Oh Jesús, vuelve a la iglesia a ti, vuelve a la iglesia a Jesús, vuelve a tu pueblo a ti, Señor, vuélvelo, vuélvelo a ti. Vuelve a esa joven, vuelve a ese joven que hace cosas solapadamente, creyendo que podrá prosperar aparte de Jesús. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que hoy sea un buen día para volvernos a ti. Oh, que hoy sea un buen día para venir a ti. Qué precioso es Jesús. En Jesús está la victoria, en Jesús está la prosperidad, en Jesús es la fuente contra la tentación. Él es la vid. Jesús es el que podemos venir cuando estamos abatidos, cansados, atemorizados, enojados. Jesús es. No son otros salvadores, no es el licor, no es la ira, no es otra cosa, es Jesús. Jesús. Jesucristo precioso. Amado Jesús. Te amo, Jesús. Te necesito. No permitas que me separes, sino que cada día esté en aumento, profundizando más y más, conociendo más, volviéndome más. Danos una iglesia que te ame, Jesús, que ame tu palabra, que busque tu palabra en las madrugadas, que sea la prioridad, Jesús. Una iglesia que se arrepienta cuando se haya alejado de la palabra de la vida y que vuelva nuevamente a asirse de Jesús. Jóvenes así, Señor, enamorados de Jesús, que respiren, que se desvivan por Él. Oh Señor, oh Señor, danos un avivamiento. Danos un avivamiento, Señor. Vuelve otra vez a Israel. Trae los cautivos nuevamente, Jesús. Oh Dios, que así sea, Padre. La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios.
Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.